El sol se pone sobre las llanuras áridas de Aragón, tiñendo el horizonte de un rojo profundo que parece evocar la sangre derramada hace décadas sobre esta tierra polvorienta. En medio de este paisaje desolado, se alzan las ruinas de Belchite Viejo, un lugar donde el tiempo decidió detenerse en seco durante el verano de 1937. No es solo un conjunto de edificios derruidos por la artillería, es un monumento al silencio, un esqueleto de adobe y piedra que susurra historias de horror, valentía y desesperación a cualquiera que se atreva a caminar por sus calles desiertas. Al acercarse a las puertas de lo que alguna vez fue un pueblo próspero, se siente un cambio inmediato en la atmósfera, un peso invisible que oprime el pecho y obliga a hablar en voz baja, como si los ecos de la guerra todavía estuvieran vibrando entre las paredes desconchadas de la iglesia de San Martín. Para entender la maldición, o mejor dicho, la tragedia de Belchite, debemos retroceder a una España fracturada por la ideología y el resentimiento. Belchite no era un lugar estratégico de vital importancia en los mapas militares al inicio de la guerra civil, pero el destino quiso que se convirtiera en un símbolo. En agosto de 1967, el ejército republicano lanzó una ofensiva sobre Zaragoza y Belchite. Una plaza fuertemente defendida por las tropas franquistas se interpuso en su camino. Lo que comenzó como un avance táctico se transformó rápidamente en una de las batallas más encarnizadas y brutales de todo el conflicto. Durante casi 2 semanas, el pueblo fue sometido a un asedio infernal que no dejó piedra sobre piedra, transformando sus hermosas fachadas barrocas y mudéjares en escombros humeantes. Caminar hoy por la calle Mayor es como entrar en una fotografía en blanco y negro que ha cobrado una tridimensionalidad fantasmal. Las casas, o lo que queda de ellas, muestran las cicatrices de los impactos de bala y la metralla, como si fueran heridas abiertas que nunca terminaron de cicatrizar. No hay techos que protejan del cielo, solo vigas de madera carbonizada que apuntan hacia arriba como dedos acusadores. El aire aquí huele a tierra seca y a un pasado que se niega a ser enterrado. Los visitantes suelen detenerse ante la fachada de la iglesia de San Martín, cuyo campanario todavía se mantiene orgulloso a pesar de haber perdido gran parte de su estructura. Es un testimonio mudo de la resistencia humana y al mismo tiempo de la capacidad destructiva del hombre contra su propio prójimo. Se dice que durante los peores días del asedio, el agua se agotó y los habitantes tuvieron que sobrevivir bebiendo el líquido de las conservas o, en los casos más extremos, su propia orina, mientras el hedor de los cadáveres insepultos inundaba cada rincón de la localidad. La batalla de Belchite no fue solo un intercambio de disparos a larga distancia. Fue una lucha casa por casa, habitación por habitación. Los soldados luchaban en los sótanos y en las buhardillas, utilizando las paredes derribadas como parapetos improvisados. Las crónicas de la época describen escenas dantescas, civiles atrapados en medio del fuego cruzado, niños llorando en la oscuridad de las bodegas mientras las granadas estallaban en el piso superior, y un calor asfixiante que hacía que el metal de los fusiles quemara las manos. La rendición final del pueblo no trajo la paz, sino el inicio de una leyenda negra. Franco, tras recuperar el territorio, decidió no reconstruir el pueblo, sino dejarlo exactamente como estaba después de la batalla, como un recordatorio eterno de la barbarie roja. Construyó un Belchite nuevo justo al lado, utilizando en gran parte mano de obra de prisioneros políticos, creando así una dualidad extraña, un pueblo de vida cotidiana a la sombra de un pueblo de muerte. Con el paso de las décadas, el abandono de Belchite Viejo permitió que el folclore y lo paranormal reclamaran su territorio. Muchos de los que han pasado noches entre sus ruinas hablan de fenómenos que desafían la lógica. Se dice que en las noches de viento se pueden escuchar gritos desgarradores que no pertenecen al viento, sino a las almas que quedaron atrapadas en el limbo de la violencia. Investigadores de lo desconocido han llevado equipos de grabación a las iglesias y sótanos, obteniendo psicofonías que ponen los pelos de punta, sonidos de aviones sobrevolando el lugar, ráfagas de ametralladora y voces que suplican clemencia en un castellano antiguo. Estas grabaciones han convertido a Belchite en un lugar de peregrinación para los amantes del misterio, pero para los descendientes de quienes allí vivieron, el misterio es secundario ante el dolor del recuerdo.
La soledad de Belchite es una soledad habitada. Cada vez que el sol se filtra por los huecos de las ventanas sin cristales, se iluminan las estancias donde alguna vez hubo familias cenando, donde se celebraron nacimientos y donde se lloraron muertes naturales antes de que la guerra lo pervirtiera todo. Es imposible no sentir una profunda tristeza al ver los restos de un hogar donde todavía cuelga un trozo de papel pintado o se adivina el lugar donde estuvo una chimenea. Esos detalles domésticos, contrastados con la magnitud del desastre, son los que realmente humanizan la tragedia. Belchite no es solo un campo de batalla, es un cementerio a cielo abierto, un lugar donde la arquitectura se ha convertido en una extensión del duelo colectivo de una nación que todavía lucha por reconciliarse con su pasado. La historia de Belchite también es la historia de su olvido y su posterior rescate como patrimonio cultural. Durante muchos años, las ruinas estuvieron abiertas a cualquiera, lo que provocó actos de vandalismo y el robo de materiales. Sin embargo, en tiempos recientes se ha tomado conciencia de su valor histórico y se han organizado visitas guiadas que intentan explicar lo sucedido sin caer en el sensacionalismo. Los guías, muchos de ellos apasionados por la historia local, narran cómo la población civil intentó escapar a través de los campos de olivos, solo para ser interceptada por las ametralladoras. Hablan de la heroica pero inútil defensa de los últimos reductos y de cómo el general Franco utilizó el lugar para su propaganda política, manteniendo las ruinas como una herida abierta que justificara su régimen. Resulta fascinante observar cómo la naturaleza intenta reclamar lo que es suyo. Pequeños arbustos y flores silvestres crecen entre las grietas de los altares de las iglesias, y los pájaros anidan en los huecos de las cúpulas destruidas. Esta belleza melancólica añade una capa de complejidad a la experiencia de visitar Belchite. Es una lucha constante entre la destrucción humana y la resiliencia de la vida. A pesar de los bombardeos, de los años de abandono y de las inclemencias del tiempo aragonés, el pueblo se niega a desaparecer por completo. Sigue ahí, desafiante, recordándonos que las ideologías pasan, los hombres mueren, pero las consecuencias de nuestros actos quedan grabadas en la piel de la tierra. Uno de los puntos más impactantes del recorrido es el convento de San Agustín. Sus columnas de ladrillo, de estilo mudéjar, se elevan hacia el cielo, sosteniendo nada más que aire. El contraste entre la finura de la arquitectura y la brutalidad de los impactos de proyectil es estremecedor. En este lugar, el silencio es casi absoluto, roto solo por el crujido de la grava bajo los pies o el graznido lejano de un cuervo. Es fácil imaginar a los soldados agazapados tras las columnas, con el corazón latiendo con fuerza, esperando un ataque que podría venir de cualquier dirección. La guerra urbana es la más cruel de todas, pues convierte los espacios de paz y espiritualidad en trampas mortales. La atmósfera de Belchite cambia drásticamente según la hora del día. Durante el mediodía, bajo un sol abrasador, las ruinas parecen desnudas, expuestas en toda su crudeza material. Pero cuando llega el atardecer y las sombras se alargan, el pueblo recupera su aura mística. Las sombras proyectadas por las torres parecen cobrar vida, y los rincones oscuros de los sótanos parecen albergar secretos que es mejor no desentrañar. Es en este momento cuando la etiqueta de pueblo maldito cobra más fuerza. Muchos lugareños del Belchite Nuevo evitan acercarse a las ruinas después de que cae el sol, no por miedo a los fantasmas de los muertos, sino por el respeto reverencial a un lugar que consideran sagrado y cargado de una energía pesada y agotadora. Es importante reflexionar sobre el papel de la memoria en lugares como este. ¿Es Belchite un recordatorio necesario o una reliquia del odio? Para algunos, mantener el pueblo en ruinas es una forma de no olvidar los errores del pasado, una lección de historia palpable que ningún libro puede igualar. Para otros, fue una herramienta de castigo y humillación que debería haber sido sanada hace mucho tiempo. Independientemente de la opinión política, lo cierto es que Belchite ha trascendido su propósito original de propaganda para convertirse en un símbolo universal de la paz.
Su estado de ruina perpetua nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra civilización. Nos recuerda que lo que tardamos siglos en construir puede ser reducido a cenizas en cuestión de días, si dejamos que la intolerancia tome el mando. Las leyendas de Belchite no solo se alimentan de lo que se oye, sino de lo que se siente. Muchos visitantes afirman haber experimentado cambios bruscos de temperatura o una sensación de ser observados desde las ventanas vacías. Los amantes de lo esotérico sugieren que la gran cantidad de muertes violentas en un espacio tan reducido ha dejado una impregnación residual en las piedras. Sea cierto o no, lo que es innegable es el impacto psicológico del lugar. No se puede salir de Belchite de la misma manera en que se entró. La escala del desastre es tan vasta que obliga a una introspección profunda sobre la condición humana. Las historias de vecinos que ayer compartían el pan y hoy se disparaban desde aceras opuestas son el corazón sangrante de este lugar. En el contexto de la cultura popular, Belchite ha servido de escenario para numerosas películas y documentales. Directores de renombre han utilizado sus calles para recrear escenarios bélicos o mundos postapocalípticos, aprovechando esa estética de destrucción que resulta tan real porque, de hecho, lo es. Sin embargo, para los habitantes locales, ver su tragedia convertida en entretenimiento es a veces una experiencia agridulce. Ellos prefieren que el mundo conozca la historia real, la de los labradores que perdieron sus tierras, la de las mujeres que tuvieron que levantar a sus familias entre los escombros y la de una comunidad que se vio partida por la mitad, por fuerzas que escapaban a su control. El proceso de deterioro de las ruinas es otra preocupación constante. La lluvia, el hielo y el viento erosionan el adobe y el ladrillo cada día que pasa. Existe una carrera contra el tiempo para preservar lo que queda, no para reconstruirlo, sino para evitar que se convierta en un montón de tierra informe. Se han llevado a cabo trabajos de consolidación en las estructuras más emblemáticas, como la torre del reloj, para garantizar la seguridad de los visitantes. Estas intervenciones son delicadas, ya que deben mantener la apariencia de ruina sin comprometer la estabilidad. Es un equilibrio difícil. Preservar la muerte para que la memoria siga viva. Al final del día, Belchite nos enseña sobre la dualidad del alma humana. En medio de la batalla, hubo actos de una crueldad inimaginable, pero también gestos de humanidad inesperada, donde enemigos se ayudaban a evacuar heridos o compartían un cigarrillo en un momento de tregua. Esos destellos de luz en la oscuridad absoluta son los que permiten mantener cierta esperanza. Belchite Viejo es, en última instancia, un espejo. Cuando miramos sus muros derruidos, no vemos solo los restos de una guerra civil española, sino el reflejo de todas las guerras que han asolado el mundo. Es un grito silencioso que pide nunca más, un eco que rebota en las paredes de San Martín y se extiende por todo el Valle del Ebro. La maldición de Belchite no reside en lo sobrenatural, sino en la memoria que no deja de doler. Es la maldición de ser el recordatorio constante de lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros. Pero también hay una extraña paz en el lugar. Una paz que viene de la aceptación de la historia. Al caminar por sus campos circundantes, donde todavía se pueden encontrar casquillos de bala oxidados, si se busca con cuidado, uno se siente parte de algo mucho más grande que uno mismo. La tierra ha absorbido el conflicto y lo ha transformado en un paisaje de una serenidad inquietante. Los olivos, algunos de ellos centenarios, han sido testigos de todo, de la prosperidad, de la sangre y del largo silencio que siguió. Para el viajero que decide visitar Belchite, la recomendación es siempre la misma, ir con respeto y con los oídos abiertos. No se trata de buscar fantasmas para asustarse, sino de escuchar las historias de las personas que vivieron allí. Es un lugar para aprender, para sentir y para reflexionar. Mientras las sombras de las torres se proyectan sobre el suelo pedregoso y el viento silba a través de los arcos mudéjares, es posible vislumbrar, por un instante,
La esencia de un pueblo que se negó a morir del todo, convirtiéndose en un mito viviente, en una cicatriz en el mapa de España que nos recuerda que, incluso en la ruina más absoluta, todavía queda un rastro de dignidad y una lección que todos deberíamos aprender. Con el paso de los años, Belchite Viejo seguirá allí, desgastándose lentamente bajo el sol de Aragón, recibiendo a aquellos que buscan respuestas o simplemente un lugar donde el silencio hable más alto que las palabras. Es el pueblo que no quiso ser reconstruido para que nadie pudiera decir que no sucedió. Es la historia escrita en piedra, ladrillo y dolor, aguardando pacientemente a que la próxima generación pase por debajo de sus arcos y prometa, ante sus iglesias vacías, que la belleza de la convivencia nunca volverá a ser sacrificada en el altar de la guerra. Y así, entre la leyenda y la realidad, Belchite permanece como un faro oscuro, guiándonos a través de las tinieblas de nuestra propia historia hacia una comprensión más profunda de la paz.